Va a ser el cierre del panel Diego Bocio. Diego actualmente es diputado nacional, es vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y presidente de la Comisión Bicameral de Seguimiento de Contratos de Participación Público-Privada. Diego. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Estoy un poco afónico, no solo por Argentina, sino... Es previo. La verdad que es un placer estar no solo con ustedes, sino fundamentalmente con las reflexiones que he escuchado recién acerca de cuestiones que tienen que ver con la política pública y que tienen que ver con cuestiones institucionales. Yo quiero aclarar que no voy a hacer una referencia analítica, porque la verdad que uno forma parte del Congreso de la Nación, tiene una vida partidaria, tiene una opinión pública, con lo cual yo voy a hacer, sí, un análisis, pero fundamentalmente no de la perspectiva del analista, sino de la perspectiva de un dirigente político. Yo formo parte del justicialismo, formo parte de un bloque fundamentalmente de dirigentes vinculados al interior de la Argentina, dirigentes federales, y hay algunas apreciaciones que me gustaría compartir con ustedes, y también desde la praxis, de la práctica, de lo que día a día se vive en algo muy complejo, que es las decisiones que se toman en el ámbito público, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo. Lo primero que quiero decir es que nos encontramos frente a una Argentina que es el octavo territorio del mundo, que tiene una pampa húmeda muy rica. Vos hacías alguna referencia acerca de las riquezas de la Argentina, relativizándolas. La verdad es que si uno hace un agregado en términos de capacidad que tiene la Argentina, en términos de riquezas y demás, tiene cuestiones realmente interesantes en términos de capacidad de desarrollo energético, tiene una reserva no convencional. Tuve la oportunidad de visitarla en Neuquén, de gas no convencional, de shale, de petróleo no convencional, con un potencial notable. Ahí hay que ver temas de demanda futuro, de garantizar la demanda futuro, pero en definitiva hay un desarrollo en ese sentido. La pampa húmeda argentina es una de las más productivas del mundo, la verdad. No sé si alcanza, pero objetivamente es una de las pampas húmedas más productivas del mundo. Hay desarrollo minero que se puede potenciar muchísimo. Hay talento. La verdad estamos a pocos metros de un centro universitario como la Universidad de Buenos Aires. Han surgido premios Nobel en la Argentina, 5, 3 en ciencia, pocos países en el mundo, únicos en América Latina que tienen esas capacidades, y además hay mucha capacidad, incluso hay una cultura en términos de formación que nos permite decir que la Argentina tiene potencialidades. Ahora bien, frente a esas potencialidades, frente a esas capacidades que tiene la Argentina, nos encontramos con la frustración, que ustedes bien la describían, los tres. Nos encontramos con una frustración en donde evidentemente no podemos salir ni en ninguna de las trampas institucionales, de pobreza, de desarrollo, como para que las cosas empiecen a funcionar de una manera distinta y que la Argentina empiece un camino de desarrollo. La Argentina empieza un camino en donde evidentemente la calidad de vida, el bienestar, las capacidades institucionales y las capacidades de convivencia y organización de una sociedad evidentemente sean distintas, sean superiores, y que esa frustración que vivimos los argentinos, que la vivimos como tal, no se manifieste. Y ahí yo identifico tres grandes crisis. Primero, una crisis social, porque describimos todo esto, describieron un montón de factores políticos y demás, pero acá en la Argentina hay una crisis de desigualdad y una crisis social que es determinante también de la realidad política y la realidad económica, y que no podemos soslayarla. 1 de cada 3 argentinos, más, menos, ahora salió un índice un poco más, menos, es coyuntural, vive bajo la línea de la pobreza, algún núcleo en la indigencia, pero evidentemente, si quieren, para decirlo más contundente y no entrar en una cuestión de índices, 1 de cada 3 argentinos está en la informalidad laboral. No tiene la suficiente productividad laboral o no tiene las suficientes condiciones para que efectivamente esté en un marco de formalidad laboral, lo que podría ser un umbral de determinado nivel de protección social, determinado nivel de ingreso y determinado nivel de ascenso social. La desigualdad en la Argentina es creciente, típico fenómeno en América Latina, pero creciente en los últimos años. Ha habido vaivenes, ha habido políticas, he sido partícipe de políticas que han de alguna manera suavizado el proceso, pero hay una desigualdad
que se ha ido pronunciando. Y evidentemente la configuración social en la Argentina es algo de lo cual me parece que debería ser un eje central a la hora de definir cualquier tipo de desarrollo política, ya sea institucional o económica. Es un determinante. Hay que poner a la pobreza y la implicancia de la pobreza como un eje central en cualquier desarrollo y cualquier análisis que uno tiene para desarrollar como objetivo y además para analizar. El segundo tema, una crisis económica muy fuerte. Estoy tratando de resumir para no solaparme en las presentaciones anteriores. Una crisis económica la describieron muy bien, en donde la Argentina tiene recurrentes crisis en la balanza de pagos, falta de dólares. Y yo les puedo asegurar, uno lee un discurso del año 88 en la Cámara de Diputados, del entonces presidente de la Cámara de Diputados, que representaba la provincia de La Pampa, creo, Maskin. Y si lo leo hoy, les puedo asegurar que es básicamente lo mismo. La discusión era si la Argentina iba hacia un modelo productivo que desarrolle la capacidad exportadora, que desarrolle genuinamente la capacidad de generar trabajo, de generar actividad económica, de producir y mejorar el ingreso de gran parte de la sociedad, o íbamos a un modelo de renta y de especulación financiera. Si yo les leo el discurso, la versión taquigráfica de ese tiempo, dice, es básicamente lo mismo. ¿Qué decía Maskin en su momento? Que del año 73 al año 88 la Argentina había tenido en promedio 7 puntos de déficit del PBI fiscal. Y que el 80% de ese déficit se había financiado con emisión monetaria y que había terminado en función de lo que de alguna manera hay macroeconomistas acá conocen en materia inflacionaria. Si yo les cuento esta historia hoy es muy similar. Un problema de balanza de pagos, falta de dólares, una economía que sus exportaciones están cada vez más debilitadas. En el 2011 exportábamos 84.000 millones de dólares, hoy el año pasado creo que 57.000, 58.000 millones de dólares. Incapacidad dije un periodo más amplio para no ponerlo solo en términos partidarios, o en términos de quién gobierna o quién no gobierna, sino en términos de un problema estructural. La incapacidad de generar competitividad para hacer llegar al mundo de una manera distinta. En definitiva, todo eso lo que define que hay una crisis económica que la Argentina no lo está pudiendo resolver. Falta de dólares en algún momento, corrida cambiaria, stop and go, lo que bien describían, crecimiento relativo menor al resto de los países, y todo esto vinculado a una crisis social. Entonces, para mí hay una tercera crisis que es la que define todo, porque evidentemente capacidad y conocimiento acumulado y diagnóstico evidentemente lo hay, que es la crisis política. Entonces acá lo que tenemos en definitiva es una profunda crisis política que no puede resolver evidentemente las dos primeras crisis que estamos relatando, que estamos tratando de describir, que evidentemente son el eje central y el objetivo central de cualquier tipo de discusión política en la Argentina. Cómo tenemos una sociedad más justa, y cómo logramos que la economía funcione en el marco de instituciones más estables y constituidas en el tiempo. Y en la crisis política yo quisiera, permítanme ser un poco más enfático en algún punto y realista. Primero el 2001. El 2001 en la Argentina cambió una forma de convivir entre los argentinos. Y lo que era normal para nosotros, radicales y peronistas, una convivencia bipartidaria que existía y es real y había tenido una tradición, y uno puede mirar toda la experiencia parlamentaria, dejó de existir. Dejó de existir la estructura partidaria, las dos estructuras partidarias que tenían liderazgo, que tenían tradición, que tenían territorialidad y que tenían una serie de características propias. Y dejó de existir una forma de convivencia y legitimación entre el gobierno y la propia sociedad. La sociedad salió y entendió que no fue el peronismo, en esto quiero ser bien claro, fue la propia dinámica de la sociedad y no fue ni siquiera ni más recursos ni menos recursos ni la impopularidad, la propia dinámica de una sociedad que venía de un periodo de crisis muy fuerte, que salió a la calle y fundamentalmente los sectores medios, y cambió una manera institucional que había desde el 83 a la fecha.
Porque aún, y la verdad que la inestabilidad política, y puede ser que el presidencialismo sea una base de la inestabilidad política, habría que discutirlo, si el presidencialismo es el modelo que efectivamente la Argentina requiere para resolver las diferencias políticas, pero la verdad si uno estudia la Argentina, son muy pocos los gobiernos que terminaron. Creo que los únicos gobiernos que terminaron fueron los de Perón, ni siquiera. Menem, el primero de Perón, Menem y los mandatos de Kirchner. Cuando uno mira la composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde el año 30 a la fecha, creo que es la primera vez que hay estabilidad de sus miembros en un periodo prolongado más de 5 años. El otro poder del Estado, porque siempre miramos el Congreso y miramos el Poder Ejecutivo. Lo que está manifestando esto es que la sociedad argentina tiene un problema de cómo organizarse políticamente. Que el 2001 fue un cambio de época muy fuerte y que cambió la tradición natural propia de la Argentina. Acá recién hablaban, y con todo respeto, de los gobernadores. Ojalá fueran las más decisiones a favor de los gobernadores. Y lo digo ciertamente, por lo que implica la dinámica, el conocimiento y la responsabilidad de gobierno. Ojalá fuera el problema si simplemente la solución fuera ponerse de acuerdo 23 gobernadores con el presidente de la Nación y resolver una política que perdure en el tiempo, que esté bien diseñada, que sea estable, que dé resultados y que se pueda revisar cada tanto. Si fueran 24 líderes políticos, ojalá pudiéramos resolver eso con 24 líderes políticos en la Argentina. No lo vamos a resolver. Porque la complejidad de la lógica política, y vuelvo a repetir, 32%, 33%, 1 de cada 3 argentinos en la informalidad laboral, para no entrar en una discusión. El conurbano bonaerense con una dificultad enorme de desarrollo urbano y con un nivel de marginalidad y convivencia de la inseguridad, el narcotráfico, el desarrollo urbano, subdesarrollo urbano, con un montón de dificultades a la hora de la dinámica propia de la convivencia política y de la convivencia en sociedad. Todo eso describen una sociedad que evidentemente uno tiene que tener la sensibilidad de interpretación para efectivamente empezar a encauzar una solución. ¿Qué quiero decir con esto? No estoy descartando ninguna, me parecen muy interesantes los aportes. Lo que quiero decir es que hay una realidad en la Argentina que es mucho más fuerte que el sistema electoral o el sistema de toma de decisiones y que tiene que ver con una crisis profunda cultural y política en la Argentina de cómo se toman las decisiones y cómo le dan sustentabilidad a esas decisiones. ¿Esto qué significa? ¿Que no se puede resolver el problema? ¿Que la Argentina no puede establecer en el tiempo políticas que perduren? No, yo soy realmente optimista y soy optimista en las nuevas generaciones en ese sentido. Soy optimista que tenemos que encontrar un modelo, y yo le diría que no es tanto el sistema, sino el método por el cual la Argentina resuelve sus conflictos y sus crisis. Después diseñamos el sistema, que puede cambiar en muchísimas oportunidades. La Argentina tiene claramente un problema de método político frente a la contratación de una sociedad que tiene dificultades muy fuertes. ¿Y qué es el método? ¿Qué es el método? Básicamente es cómo encontramos instancias para resolver tanto la crisis social como la crisis económica que tiene la Argentina. Cómo encontramos canales de diálogo certeros, institucionales, perdurables en el tiempo, que no solo involucren a la dirigencia política, que involucren a sectores mucho más amplios que la dirigencia política. Para mí es imposible discutir en la Argentina una reforma laboral sin la presencia de los trabajadores y del sector empresarial. Para mí es imposible discutir una reforma del sistema de la producción de cerdo en la Argentina si no convocamos a los productores, si no convocamos a la industria. Para mí es imposible resolver problemas en la Argentina si no empezamos a tener una convocatoria que sea muchísimo más amplia, no solo en términos políticos, representativos y subjetivos, sino en términos de las dificultades de participación de una sociedad en donde los actores existen. La verdad, el modelo chileno es un modelo absolutamente ajeno a la realidad argentina. No existe el sindicalismo como existe en la Argentina, en Chile. Yo hablo con mis amigos de la democracia cristiana, comparto, ¿saben? Voy, vengo, hablamos con los senadores, vemos cómo negocian los lugares en
de hecho uno fue embajador acá de Juventud, vemos cómo negocian los lugares en el Banco Central, pero la realidad de la cultura política y la sociedad de Chile no tiene nada que ver con la sociedad argentina. No tiene nada que ver ni con la cultura, ni con la idiosincrasia, ni con una historia de organización política institucional que existe en la Argentina. Y frente a esa existencia, la dirigencia política tiene que estar a la altura de las circunstancias. No es no tenés que existir más, es de qué manera nosotros podemos convivir con una realidad que existe. Con una realidad que efectivamente no solo que tiene que ser parte, sino que tiene que ser parte de la solución. ¿Esto significa que la Argentina no tiene solución? No, todo lo contrario. Yo creo que hay una generación que primero que tiene una cabeza distinta en términos de lo que piensa de los objetivos propios de la Argentina. Segundo, creo que hay en la dirigencia política la necesidad de encontrar un vínculo distinto con la sociedad. Ese vínculo distinto con la sociedad está puesto en duda en todas partes del mundo, porque hay un problema de... Miren, hace poco tiempo tuve una charla con el que es actualmente, con Pedro Sánchez, hablábamos de este tema. Es actualmente primer ministro en España. Y el problema de legitimidad y las expectativas de la gente. Es decir, la dirigencia política propone una serie de cuestiones a la sociedad que en principio parecen razonables, que en principio parecen institucionalmente posibles, debatidas, estudiadas, y sin embargo después tenés una realidad que es muchísimo más compleja, y tenés por parte de la sociedad una expectativa que luego al poco tiempo aparece la frustración. Y el propio dirigente político, que en otras oportunidades y en otros tiempos tenía el tiempo suficiente como para desarrollar toda una estrategia, toda una táctica de desarrollo político, hoy en las tecnologías, en la tecnología de la información absolutamente instantánea, no las tiene. Entonces vos encontrás partidos históricos que han hecho grandes transformaciones en Francia que terminan sacando 3-4% de los votos. Y aparece Macron, formado en uno de esos partidos, pero una expresión política absolutamente outlier, absolutamente afuera de la tradición política francesa. Y Macron empieza, luego de un año de gobierno, empieza a tener dificultades justamente con la frustración, justamente con lo que él representaba, con los valores que él representaba y los resultados que pretendía tener. ¿Por qué? Porque mientras nosotros, los dirigentes políticos, o las instituciones de estos tiempos debaten horas y horas en el Congreso, las cosas pasan con una instantaneidad que evidentemente nos superan a una realidad actual. ¿Esto qué significa? Esto significa grandes desafíos para la dirigencia política. Esto significa que, y en esto sí comparto, que la Argentina tiene que tener acuerdos o políticas que evidentemente trasciendan en el tiempo, que puedan ser revisadas, que puedan ser actualizadas, que los vaivenes evidentemente no son una solución y no son evidentemente son uno de los problemas de la naturaleza de la sociedad y de lo que le ocurre a la Argentina, pero que me parece que toda la carga no está puesta solamente en un modelo electoral o en la dirigencia política o en cómo se conforma un Congreso de la Nación. Me parece que nosotros tenemos que ver de qué manera ponemos reglas de juego claras para que la sociedad pueda encauzar verdaderamente este tipo de dificultades y este tipo de crisis y esta metodología. Miren, hay un discurso en el año 80 y pico en un congreso del peronismo, en donde el peronismo actuaban con congresos y no iban a sacarse una foto y a ver quién llevaba más congresales, menos congresales. Se debatía muy fuerte. En esa época había dirigentes muy jóvenes. Y hay alguien que fue gobernador de Santa Fe, decía, la Argentina vive en crisis. Es muy largo el discurso, la verdad que eran discursos intensos y muy largos. La Argentina vive en crisis permanente. Y la verdad, y hablaba de una crisis de valores, hablaba de una crisis de actitud, hablaba de una crisis de dignidad, hablaba de la propia crisis del peronismo, que hablaba de la especulación, de la timba financiera, de los argentinos que se iban porque veían que en la Argentina no había futuro. Pero decía algo muy claro que a mí me marcó muchísimo.
La Argentina tiene solución si la resolvemos entre todos, si la salvamos todos. No hay partes, no hay sistemas, hay método y hay que hacerse cargo. Hay que hacerse cargo. No podemos esperar un Mesías que venga a resolver las cuestiones institucionales de la Argentina. Ni podemos resolver que una clase dirigente, un grupo de congresales, un grupo de senadores empiecen a resolver la totalidad de los problemas de la Argentina. La Argentina necesita la participación activa de toda la sociedad para encontrar una forma en que podamos encauzar políticas que evidentemente son erradas. Yo no quiero entrar en temas de coyuntura. Podría hablar de la independencia del Banco Central. Ya no me gusta que pongan solo Banco Central, es Banco Central de la República Argentina. Pero no porque lo digo yo, porque lo dice la Constitución de 1853. Y porque la Constitución de 1853 marcó las pautas de cómo debía formarse ese Banco Central. Se actualizó en el 94 y marcó las pautas de cómo ese Banco Central elegía sus autoridades, elegía sus directores, cómo el Banco Central tiene que ir al Congreso a explicar su política monetaria. Díganme, ¿cuántos años hacen que no escuchan a un presidente del Banco Central explicar al Congreso de la Nación la política monetaria? Está en la Constitución, no lo digo yo. Lo que quiero decir con esto es que muchas veces, se adoptan determinado tipo de criterios, quizás con una visión liberal, y por eso quien me presidió en el uso de la palabra lo aclaró y me parece saludable en ese sentido, que chocan con una realidad que es muy contrastable. 32% de pobreza, dificultades enormes en amplios sectores de la sociedad, la necesidad de tener una dirigencia política que tenga una mirada mucho más amplia, mucho más ambiciosa, pero que entienda que la realidad de la Argentina es una realidad decididamente compleja y que tiene actores políticos reales y efectivos que evidentemente toman decisiones y que forman parte de las políticas públicas cotidianas que se toman en la Argentina. No es mi ánimo polemizar ni mi ánimo marcar diferencias, simplemente decirles desde la vivencia propia del Congreso de la Nación. Yo puedo hablar de muchas de las leyes que se hablaron acá, porque he sido partícipe, porque he tenido... Y la verdad que quiero poner también un poco de relativismo. En un par de leyes los gobernadores interactuaron. En el resto de las leyes, los gobernadores lo único que hacían era cuidar sus recursos porque efectivamente se tienen que dar vuelta y tienen que responder a realidades muy complejas. Comparto con vos, mientras no se discuta una ley de coparticipación federal profunda y seria, evidentemente va a ser muy difícil. Y acá hay conceptos que también se han desterrado del imaginario público. Los recursos son provinciales. Que los recaude la nación es una circunstancia administrativa. Acá ha habido guerras entre federales y unitarios por la aduana de Buenos Aires y hoy los recursos aduaneros son los menores recursos del sistema. El resto de los recursos eran originarios de las provincias. Las reformas tributarias siguientes fueron dándole a la nación la potestad recaudatoria. Pero el IVA es provincial y lo que ocurre en otros estados, se pone Estados Unidos, es que las facultades estaduales y las facultades de los propios estados norteamericanos son absolutamente ejercidas en plenitud. Cosas que en Argentina no son ejercidas en plenitud. Si yo le pregunto, ¿existe el aborto en Estados Unidos? Depende del Estado. Claro que los gobernadores en Estados Unidos no se juntan como acá en el CFI para definir una política. No, bueno, pero tienen resueltas una serie de cosas de funcionamiento que evidentemente la Argentina no lo tiene resuelto. Y posiblemente el sistema presidencial sea un sistema que tengamos que objetar. A ver, hay gente que entiende que en España hubo un golpe de Estado y simplemente hubo una moción de censura, hubo una postura muy firme por parte de un candidato, un saludo de un presidente entrante y un presidente saliente. ¿Qué pasó? La economía sigue funcionando. Sistema parlamentario. La Argentina no tiene manera de resolver las crisis y terminamos siendo, desde el fuerte presidencialismo hasta el fracaso y la frustración de lo que significa terminar un gobierno. No sé, es un debate muy profundo, lo he tenido con algún exministro de la Corte, en donde no me he puesto de acuerdo. Lo que les quiero decir es que hay muchos temas para debatir, pero sí quiero dejar claro tres cosas. Hay una crisis social que me parece que tiene que ser el eje central de cualquier tipo de política, incluso la política macroeconómica. Hay una estructura económica argentina que, si no la revisamos, no vamos a cambiar esta lógica que bien describían ellos, con una capacidad analítica notable.
Y la crisis política o la situación, el método político es mucho más complejo que simplemente la decisión o no de los gobernadores. Es un problema enraizado en la Argentina de cultura, no solo dirigencial, sino de cultura por parte de la sociedad, en donde si no cambiamos el método no vamos a poder resolver, para mí, los grandes desafíos que tiene la Argentina. Muchas gracias.